Buenas tardes, mi nombre es Castro Laura y junto con mis compañeras Collado Rocío, Jiménez Pamela, Gutiérrez Nadia, Márquez Dayana, Rojas Evelyn, Salto Emilce y Villalba María, somos estudiantes del Instituto de Tecnicatura del Hospital General de Agudos Dr. Teodoros Álvarez, de la carrera de Instrumentación Quirúrgica. En esta ocasión le realizaremos unas preguntas en base a su profesión. Junto con mi compañera Salto Emilce, vamos a realizar la parte oral, en donde solo nos limitaremos a hacer preguntas, mientras que el resto del equipo se desempeñará como oyentes y tomarán nota de las respuestas dadas para un mejor desarrollo. He de aclarar que en ciertas ocasiones pueden realizar preguntas que surjan en el momento. Desde ya le damos nuestro agradecimiento por acceder a nuestra entrevista. Bueno, comenzamos. Para empezar, ¿dónde realizó su formación? Bueno, yo me empecé a formar en el ISEP de Burlingame, que es un instituto superior que es privado, que hice ahí lo que era el auxiliar de enfermería, porque bueno, ahí no se necesitaba secundario. Entonces, como yo no tenía mi secundario hecho, hice solamente el auxiliar. Me recibí en el 2008, 2009. Ahí. Después continué haciendo mi capacitación en el Hospital Santoyani, que nos daba a los que éramos auxiliares y no teníamos secundario hecho, nos daba la oportunidad de hacer en la Universidad Maimónides una nivelación que constaba en 6 meses, que hacía todo lo que era lengua, matemática, y si vos aprobabas esa nivelación, podías continuar la carrera de 2 años más, que era de enfermería profesional. Después, bueno, continué haciendo la licenciatura, que son también en la Universidad Maimónides, en el Santoyani. Que es lo que tenía eso, digamos, el beneficio que te daba el hospital era que hacía solamente lo que era presencial, pero no te tomaban como horas cátedras lo que era tus horas de trabajo. Entonces no tenías que hacer todo lo que era ninguna pasantía, como se hizo al principio, que hice todo en el Hospital Posada. ¿Cuál fue su interés al elegir esta profesión? Bueno, si bien no era algo que pensé que me iba a gustar, sino que bueno, pues estaba buscando trabajo y un poco me incentivó mi abuela, que ya era enfermera jubilada. Bueno, lo tomé como algo que podía llegar a servirme para defenderme en la vida, y de hecho fue así. ¿Listo? Sí. ¿En qué año egresó? Y digamos, con lo que empecé primero, que fue el auxiliar, en el 2000, finales del 2009. Más o menos empecé en 2008, 2009, y que era un año. Y bueno, y ahora todavía tengo pendiente algunas materias para terminar la carrera de licenciatura. Bueno, Durante el periodo en el que usted se encontró estudiando, ¿se encontró con dificultades? Sí, muchas, porque si bien, bueno, yo tenía que trabajar para poder solventar mis gastos de la carrera, también tenía una familia, porque tengo hijos que tenía que criar, y bueno, una casa, que bueno, te lleva mucho tiempo todo eso, pero bueno, eh, los trabajos prácticos, la tesis principalmente, que es lo que más te lleva. En su momento hacer los PAES es bastante complicado, pero bueno, yo soy más de hacer, digamos, todo lo que es práctico que teórico, y me cuesta un poquito, así que sí, tuve que rendir varias veces. Pero bueno, costó, pero lo logré. Sí, cuesta. en base a alguna anécdota que experimentó en su residencia, ¿nos podría brindar algún consejo de estudio?
Sí, y bueno, como experiencia mala que me tocó vivir fue que, bueno, eso, si no está escrito, no está hecho, ¿no? Si no lo evolucionás, no está hecho. Y si no está indicado, ni se te ocurra hacerlo. Yo tuve la mala experiencia de seguir la indicación médica verbal, que después me jugó en contra porque el médico desestimó eso. Entonces, en el momento de... Si bien el paciente no le pasó nada, gracias a Dios, pero como que, bueno, la indicación no estaba escrita y, bueno, me jugó en contra a mí. Obviamente me apercibieron y demás, pero lo que sí les aconsejaría sería eso siempre. Si no está indicado, no lo hagan por nada del mundo. Y si lo hacen porque se lo indicaron verbalmente, siempre poner que hicieron tal y cual cosa por indicación verbal del médico. O si no, o sea, siempre va a ser, la palabra del médico siempre va a ser más que la de nosotros o de ustedes o de quien fuese. Cuando se recibió, ¿tuvo alguna dificultad para poder conseguir un puesto de trabajo? No, por suerte no. La verdad que con el auxiliar tuve la posibilidad de entrar a una clínica, no era una clínica muy renombrada, pero bueno, después de ahí fui escalando lugares para mejor y bueno, mientras seguía estudiando se me abrieron puertas fácilmente, por suerte. Excelente. ¿Actualmente se sigue capacitando? Sí, sí. Pues, si bien me quedó previo todavía un cuatrimestre de la licenciatura, pero bueno, la postergué por el tema de pandemia y demás. Cada 2 años tengo que hacer la renovación de mi RCP. Tengo la capacitación de neonatología, que es también otra de las cosas que me destaco. Y siempre que hay algún congreso o alguna de eso trato de asistir para seguir adquiriendo conocimientos. ¿Cuál es su periodo de duración de las capacitaciones que usted hace? ¿Cuál es su periodo de duración de las capacitaciones? Y es que haces? según lo que vos hagas, porque bueno, las que yo hice de neo, por ahí son 6 meses, tenés de 9, según en lo que vos anotes, según lo que dan. Porque bueno, igual que los congresos no siempre son basados en lo mismo, pero bueno, tenés de mínimo 3 meses. ¿Cómo llegó a ser enfermera de guardia? Como que bueno, caí de casualidad. Me llamaron del gobierno de la ciudad para hacer todo lo que es pandemia. Y en el hospital se necesitaba gente para terapia de adulto. Cuando yo llegué había vacantes en la guardia. Me probaron en el lugar y vieron que estaba más capacitada para estar en una guardia que en una terapia. O sea, como que mi dinámica rendía más en la guardia, como que tenía más actitud para estar ahí que estar en una terapia con un paciente respirado. Más tranqui. Claro. Sí. ¿Yo le puedo hacer una pregunta que no Sí. está escrita? Sí. No, si actualmente estar de guardia le gusta más que como estaba trabajando anteriormente. Sí. Si bien lo que es neonatología me encanta, porque es algo que hago hace 7 años, en la guardia encontré como más adrenalina, que es lo que más me gusta, y es como que tenés, o sea, yo con pacientes adultos nunca había estado, y como que sí, te despierta otro interés, tiene otra, sí, me gustó un poco más. ¿En qué consiste su ocupación en la guardia? Y en la guardia, si bien nosotros estamos a la espera de que llegue el paciente, ¿no? Porque, por lógica, a veces ya cuando ingresamos a la guardia hay algún paciente que quedó de la guardia anterior. Nosotros estamos siempre a la espera de que llegue algo, pero bueno, tenemos ahí, estás a la espera y bueno, ahí haces lo que es laboratorios, poner vías, sacar sangre, medicar si es algo ambulatorio. Bueno, y si no, en el caso de alguna quemadura y esas cosas, hacer
las curaciones que se tengan que hacer en el momento. ¿En qué centro de salud ejerce como enfermera de guardia? En el de guardia en el Hospital Fernández, ¿Público? ¿Es público o privado? público. ¿Trabaja en algún instituto de salud privado también? Sí, trabajo en el Hospital San Juan de Dios de Ramón Mejía, que ahí estoy hace 5 años y hago neonatología, que hago terapia neonatal o asisto también en la parte de partos y los cuidados, digamos, necesarios para el paciente que necesita, no, que no son prematuros, pero por ahí están algún tratamiento de luminoterapia o engorde, nosotros le decimos a los que tienen bajo peso. ¿En cuál siente más comodidad a la hora de trabajar? ¿En el público o privado? En el público si bien tenés como más libertad, porque en el privado lo que tenés es mucho protocolo, que siempre tenés que esperar que para hacer algo, digamos, que no sea una indicación médica común, si vos tenés algún criterio clínico, ponerle como por decirlo de alguna forma, si no te dan la orden de arriba, no lo puedes hacer. En cambio, en el público sí tenés la posibilidad de que si llega un paciente y vos le querés poner la vía, sacar los laboratorios porque sabes que ya te lo va a pedir el médico, sin que esté el médico lo puedes hacer, porque bueno, tenés que tener un poco digamos, de conocimiento como para decir si el paciente lo requiere o no. Uh-huh. Pero en el privado no puedes hacer nada de eso si no tenés el médico al lado que te dé la indicación. Tenés más libertad, digamos. Claro, tenés más libertad. ¿Alguna vez sintió en su lugar de trabajo que su opinión no es tomada en cuenta por algún otro profesional de la salud? Sí, más que nada en el privado. En el privado sí, porque como que siempre está la supervisora que te está marcando el paso constantemente y bueno, como que a veces tu opinión no vale. Siempre dicen que si vos tenés criterios, si tenés justificaciones y todo, lo puedes hacer, pero siempre está el de arriba que te quiere poner el freno. Uh-huh. Como que no, sí, tenés siempre algún parate. ¿Qué días y horarios tiene como enfermera de guardia? De lunes a viernes, de 06 a 12. ¿Emi, querés hacer la repregunta? No, eso hace la voz. Hacela. Ah, bueno. ¿Cómo son sus días laborales? Mis días laborales. Sí. Y tenés en la guardia, hay días que como ser ayer y hoy, que corres de las 6 menos 10 que llegaste hasta las 12:20, 12:30, uh-huh. Porque no tenés respiro. Hay días que no, hay días que estás a la espera del paciente y si viene 1, 2, 3 pacientes, tenés eso y nada, reponer medicación, reponer material. Pero hay días que se corre muchísimo y hay días que la guardia está tranquila. En relación al sector de salud donde usted ejerce, ¿nota alguna diferencia respecto a los insumos en cantidad y calidad? No, o sea, digamos, nosotros tenemos por ahí lo que son días que sí, por ahí falta material, que sería el lunes o el miércoles, porque nos hacen las entregas de los pedidos el día jueves y el lunes recién al mediodía. Así que por ahí cuando llego el lunes tengo menos cantidad de material como para trabajar, ya que queda lo que quedó el jueves como para que se trabaje sábado, viernes, sábado, domingo y bueno, y el lunes por la mañana. Pero después cantidad hay y la calidad que tenemos es buena. La calidad, no es que después como hacer ahora en este tiempo de pandemia, lo que es los barbijos que nosotros tenemos que usar te dan la protección que necesitas. O sea, sí, al principio sí,
al principio de la pandemia fue como que costó hasta que, bueno, se ajustaron bastante y sí, ahora no te digo que sobra, pero alcanza y sobra para las otras guardias. Hay material. Excelente. ¿Qué tipo de tratos le brinda usted a sus pacientes? Bueno, yo con mis pacientes soy como muy especial, porque siempre pienso que el que está en una camilla o el que entró a esa guardia puede ser un familiar mío y trato de atender al paciente como me gustaría que me trataran a mí o algún ser querido. Entonces trato de ponerle todo mi amor, mi paciencia y ¿sabes? A conciencia de que si esa persona está ahí es porque realmente necesita de un cuidado, si no estaría en su casa. ¿Y usted siente alguna diferencia entre lo que usted le aporta al paciente y lo que sus compañeros después aportan a otros pacientes? Hay casos de que sí, hay mucha gente que trabaja porque es un puesto de trabajo y no porque lo tenga realmente como vocación. Hay muchos que lo hacen porque, bueno, es un ingreso para ellos y no le ponen por ahí el amor que le pongo yo. Sí, siento que bueno, van y hacen lo justo y necesario y nada más. Yo por ahí, pues, más allá de hacerle, ponerle la vía, sacarle sangre, trato de preguntarle más cosas, no sé, o hacerle algún chiste como para que sea más llevadero el momento que están ahí pasando a la espera de que le den algún diagnóstico, ¿no? Pero sí, a veces está la persona que trabaja más fría. ¿Se turnan las actividades a realizar? Sí, nosotros tenemos dos partes en la guardia. Una de las partes, digamos, tenés box, que están pacientes ya, digamos, medicados, bueno, a la espera de algún otro estudio o como ser en la... Tenemos muchos pacientes que vienen con consigna policial, que entonces esos pacientes sí están más tiempo y bueno, entonces tenemos dos sectores. Aparte de esa de los box, que son 4, y después está la parte de adelante, que es más dinámico, que es más la entrada y sale de pacientes, que es más adrenalina, que es la parte que me gusta a mí. Y entonces tenemos una semana, estamos 2 adelante, que es donde es más la entradera y salidera de pacientes, que hay más movimiento, y la parte del fondo. Entonces nos vamos turnando. Una semana está un grupo delante y el otro atrás. Y en el fondo es como que si tenés 2 pacientes, atendés 2 pacientes, y si tenés 4, atendés 4 y nada más. En cambio adelante sí es como un poco más dinámico. ¿Cuáles son los casos más frecuentes? Y en la guardia lo que tenemos muchos son dolores abdominales, que terminan siendo apéndice, vesícula, por ahí algún que otro cólico renal. Después, bueno, nosotros tenemos mucho caso ahí de pacientes tóxicos, mucha gente, tanto adulto como que muchos vienen de situación de calle, borrachos, drogados. Después sí, esos son los casos más frecuentes que tenemos. Para usted, ¿qué cualidades fundamentales tiene que tener una enfermera de guardia? Empatía, principalmente. Bueno, trabajar siempre a conciencia, tener esos 5 minutos de lucidez que tenés que tener cuando entra un paciente, porque criterio también, ojo clínico que le decimos nosotros, esas son las así como más importantes. ¿Podrías describir alguna situación que hayas presenciado estando de guardia? Sí, un caso que me marcó mucho a mí, no hace mucho, de un chico de 22 años que llegó con su hermano de 20, que lo trajo el SAME, que lo habían encontrado desvanecido. Según el hermano, estaba convulsionando, llegó como muy excitado. Cuando lo pudimos lograr
estabilizar, bueno, tuvimos que a uno no le gusta, pero bueno, contenerlo, que es sujetarlo, porque se quería sacar todo. Y bueno, el chico intentó suicidarse tomando pastillas y ingiriendo bebidas blancas. Este chico, bueno, refería que quería morirse porque hacía 2 años que había venido de Corrientes, que era su ciudad donde quedaron sus padres y sus hermanos, y él vino con el hermano más que tenía 20 años, y bueno, él decía que no, su vida ya no tenía sentido, si bien era un chico con estudios, estaba haciendo una carrera en la Armada, y nada, me pedía que lo dejara morir, que también estaba haciendo el tratamiento de sífilis, o sea que si bien no había tomado conciencia, se había contagiado ya del HIV. La sífilis también es una infección por relaciones sexuales, que tampoco o sea, como que no se siguió cuidando, o sea, como que no le puso mucho interés a su vida. De hecho, bueno, qué sé yo, más allá de la edad, vos lo veías que era un chico bien, no era un pibe de la calle ni nada por el estilo. Y bueno, como que siendo madre de, más o menos mi hijo tiene un poquito más, pero teniendo hijos adolescentes y te marcan. Ese chico me marcó mucho. Me traje la angustia que hasta el día de hoy recuerdo la situación y me angustia bastante. Para finalizar la entrevista, ¿podría dar algún consejo en el aspecto laboral para nosotras que somos estudiantes y para aquellos futuros trabajadores de la salud? Y como te dije un poquito antes, siempre tener en cuenta de que van a trabajar con seres humanos, que lo que tienen en sus manos es una vida, y que nada, ser conscientes y darle la mejor atención, siempre a conciencia de que puede ser, como digo siempre yo, un familiar o uno mismo, ¿no? Que si lo van a hacer lo hagan porque sea una vocación realmente y no porque les reditúe económicamente, porque que no lo tomen muy así como que es un trabajo. Que si se eligieron estar trabajando con salud, tomen conciencia de eso, de que están trabajando con vidas. Le agradecemos cordialmente por el tiempo que nos has dedicado, por responder nuestras preguntas y darnos un nuevo panorama de lo que es su profesión, lo cual no conocíamos. Esperamos que lo haya disfrutado al igual que nosotras. Esperamos poder tener el agrado de entrevistarle de nuevo en otra oportunidad. No, gracias a ustedes por haberse interesado por una enfermera de guardia, y bueno, espero que les sirva y estoy a su disposición. Muchas gracias.